Bien, amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gaonal. Cuando hablamos de nuestro querido maestro, en sí nos enseñó lo que nosotros no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros desconocíamos. Así que desde ya, como dicen los sabios, los enviados de Dios son como los enviados no son como los enviados de los hombres. Cuando un rey humano envía a alguien con una misión, el delegado idealmente debe retornar al lugar de donde partió. Pero en cambio los enviados de Dios consumen su misión en el lugar de arribo. Porque está escrito en Job 38:35, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan, y dirán ellos, heme aquí. No está escrito, volverán y te dirán, sino vayan y te dicen, aquí estamos. Ese es, amigos, concerniente a lo que son los enviados, los nombrados por Dios, para que vengan a cumplir una tarea sobre la faz de la tierra, para que los seres humanos hagamos un giro en nuestra vida si estamos cerrados. Bien, amigos, en esta tarde vamos a tocar un punto que es saludable para todos, porque siempre hablamos de que la doctrina de Dios, la doctrina, nos enseña a controlar nuestras emociones, nos enseña a controlar nuestros miedos, nuestras ansiedades, a veces esa ira intensa, esa tristeza, esa depresión, porque vemos que sí trae consecuencias, nos enferma el alma, vienen las enfermedades, viene la gastritis y tantas más que nos empiezan a afligir. Y entonces, ¿es bueno? ¿Para qué es bueno? O sea, la doctrina de Dios te enseña eso. Te enseña, primero, te enseña la parte negativa y después la parte positiva. Y en inglés te recomienda, anda para la parte positiva. Es como dice en la escritura, dice, aquí te pongo el bien y el mal. Escoge pues el bien para que vivas tú y tu familia. Entonces, la recomendación está, la decisión es nuestra ahora. Por eso que surgen muchas cosas en nuestra vida, es porque somos tercos, a pesar que nos recomienda, pero mientras no lo experimentemos no estamos tranquilos. Por eso que es bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante controlar nuestras emociones? ¿Por qué es importante controlar nuestros impulsos violentos, nuestras pasiones? O sea, estamos hablando del odio, los celos, esa ira intensa. O sea, ¿por qué es importante controlar justamente esas emociones? Y encontramos algo interesante, que si controlamos nuestras emociones, una que nos ayuda a evitar peleas, nos ayuda a evitar conflictos, nos ayuda a evitar enfrentamientos con los demás. Por eso que es bueno, nos recomienda que debemos de controlar nuestras emociones. Por eso que es importante. Por eso te vuelvo a repetir, amigo, ¿por qué es importante controlar nuestras emociones? Nos ayuda a evitar peleas, nos ayuda a evitar conflictos, nos ayuda a controlar, evitar enfrentamientos. Eso nos ayuda. Y entonces, si nos ayuda, nos orienta hacia un objetivo que hemos planeado, siempre y cuando controlemos, porque si no vamos a tener muchas consecuencias negativas. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios 4:26, en versión Palabra de Dios para Todos, en esta versión dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados. O sea que pecado, ¿qué significa?
En la escritura se llama pecado, pero en sí son infringir o quebrantar o transgredir una regla. Entonces, no permitan que la ira los haga infringir o quebrantar o transgredir una regla. Entonces, la ira a veces que debemos aplicar, digamos, el límite de la tranquilidad y salimos del lugar, ya nos trae consecuencias. Por eso toda cosa extremada siempre trae consecuencias para la salud y consecuencias también para nuestra tranquilidad. Por eso que recomienda bastante es, por eso dice controlar, o sea, no permitas que la ira los haga cometer, o sea, no te dejes, o sea, no, mejor dicho, no te sometas a este problema, a esta ira, no te sometas porque vas a infringir, vas a quebrantar algo, vas a transgredir. Por eso decía el salmista, el apóstol Pablo, que la noche no los sorprenda enojados, o sea que si es que te vino pues un momentito y pum, reacciona inmediatamente y lo frenas, o sea, no, porque esas son cosas que, ¿cómo le puedo decir? Mejor esclarecemos en un sentido más simple. Nuestro maestro esclarece un punto cuando vienen los hermanos de Palestina y esclarece con un versículo bíblico de Ezequiel 24, 26 y 27. Dice, vendrá a ti un escapado y no estará más mudo. Entonces, el escapado viene a ser el Espíritu Santo y para que no esté mudo, tiene que tomar una carne, un cuerpo, un ser humano. Entonces, a través de ese ser humano empieza a desplayarse para qué función, qué es lo que tiene que hacer a través de este ser humano. Ejemplo tenemos de Moisés, ¿no? Vemos ahí el Espíritu es el que actuó porque Dios quería sacar a su pueblo, era humillar a sus dioses y lo hizo. Y todos los seres humanos no miraban pues al Dios Altísimo, sino lo miraban a Moisés, lo miraban a Aarón, a Miriam, los miraban. Pero Dios actuaba a través de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no es materia. Entonces, como actuaba a través de ellos, y los hombres le miraban a Moisés. Entonces vemos acá que el Espíritu de Dios, cuando la persona se deja llevar, es un instrumento que lo utiliza Dios a este ser humano. Algo similar también es la parte negativa. Estamos hablando de la ira, la envidia, la codicia, el adulterio, la fornicación. Son cosas que empiezan a atacarnos y como le damos cabida, nos utiliza también igual. Con la diferencia que terminamos al final humillados como un pañal de criatura embarrado, así nos deja. Y después nos quedamos pensando, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué me pasó? Entonces, ese es el punto. Por eso dice, no permitas, o como dice en Génesis, cuando Dios le dijo a Caín, tú debes controlarlo, o debes dominarlo, o debes tú adiestrarlo, pero acá nos utiliza a nosotros, cuantas veces desea. Por eso recomienda, no permitas, o sea, no le des cabida, no le des importancia, controla, controla, y que la noche no te sorprenda enojado, listo, controla. Por eso decía el salmista David, 37, 8 y 9, no des lugar al enojo, no des lugar. Pablo dice, no permitas. El salmista David dice, no des lugar al enojo, no des lugar. Y nuestro Señor, digamos decir, Dios le dijo a Caín, tú debes dominarlo. Entonces ahí tenemos esos puntos que no debemos permitir, o sea, no darle cabida. Pero que hay muchas veces nosotros le damos una cabida única y hasta no cansarnos no estamos tranquilos. Pero nos afecta, pues amigos, afecta el hígado, afecta el hígado, afecta los órganos, tenemos el estómago, empieza a tener problemas de salud. Problemas en la boca, te salía, digamos, como después de heridas en la boca, estresado, así que
le damos cabida y terminamos mal nosotros. Por eso recomiendan: no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira, no te dejes llevar. Si nosotros muchas veces nos dejamos llevar por los impulsos, como dijo una vez un amigo, nos dejamos dominar por esa bestia que tenemos adentro. Nos dejamos dominar, nos dejamos, así que vino la ira y seguimos, antes de buscar que controlar inmediatamente, poner un alto, no, seguimos hasta ahorita cansarnos y después vienen las consecuencias. Por eso, amigos, recomiendan: no des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer, dice el salmista David. Pues le vuelvo a repetir, 37:8 de Salmos: no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. O como dijo el apóstol Pablo, que la noche no te sorprende enojado. ¿Ya? Que la noche no te sorprende enojado. Así que no permitas que la ira te haga cometer un error, porque, amigos, con la ira se comete un montón de errores, y por no saber controlar y pensar, porque podemos llegar a más. Esto me viene más o menos, cuenta una anécdota real de un esposo que se había ausentado como más de 3 meses, había regresado a su dulce hogar y llegó de noche, y imagínense, él andaba con arma y le encuentra a su esposa acostada con otro. Y a cualquiera, pues imagínense que le encuentre así, ¿cuál es la reacción? Y lo primero que aflora es el celo y la rabia y la traición, ese momento. Pero, ¿cuál fue la reacción de este hombre? Pensó en ese momento: ¿qué hago yo matándolo a los dos? Mis hijos, ¿con quiénes se quedan? Yo me iré a la cárcel. Pensó. Y luego, al pensar las consecuencias futuras, mi admiración para mí, esa sangre fría, ¿no?, donde actuó, viene, pues, en este caso, no permitió que la ira lo haga cometer tal error, no le dio cabida. Y luego se retiró, aunque después lo vio a sus hijos, pero evitó justamente que surgiera algo pasional, un homicidio pasional. Evitó. Por eso, amigos, cuánto importante, la recomendación es clara: no permitas que la ira te haga cometer una infracción, una transgresión. No permitas, como dice el salmista David, no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Y que la noche no te sorprenda enojado. Y para ello, Dios bien claro le dijo a Caín: tú debes controlarlo. Pero acá no nos controla, nos dejamos llevar, y después que nos dejamos llevar cometemos tal delito y terminamos ahí: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Ya derrames, como dice el dicho, ya por más que se llore, ya no se recupera lo que se hizo, ya no. O dice un refrán: ya no se puede llorar sobre leche derramada, ya está derramada. Afrontar nomás las consecuencias. Entonces el arrepentimiento es antes, así como el conductor guía espiritual de nuestra institución, viene Ezequiel Jonás Atahualpa Molina, y cuando tuvo una reunión con jóvenes, y le pidieron que al final de la reunión, le pidió que le perdonara. Entonces él dijo: bueno, le puso una comparación, y con esto nadie pidió perdón. Le puso una comparación: un delincuente
asalta un banco. Asaltó el banco, se dio la fuga y en la trayectoria la policía lo captura. Entonces el delincuente se humilla, dice, perdóneme, nunca más voy a volver a cometer tal delito. Se arrepiente y les preguntó a todos, ¿es válido o no es válido ese arrepentimiento? Muchos dijeron que sí, otros me dijeron se abstenieron. Y al final les dijo, ese arrepentimiento no vale. El arrepentimiento es antes de cometer el delito. Lo resto tiene que cumplirse lo que dice la ley. Robó, la ley dice no robarás, dice, tenía que ir preso. Por eso el arrepentimiento es antes, no después. Es igual que la enfermedad. Primero cuídate, primero arrepiéntete. No dice arrepiéntete después, pero dice cuídate después. Tiene que ser antes. Entonces, vemos acá que cuán importante es controlar nuestras emociones. Cuán importante controlar nuestras emociones. Las palabras son claras. No permitas que la ira te haga cometer tal delito. No. Y la salmista David, no des cabida al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Es lo peor que puedes hacer, ¿no? Y que la noche no te sorprenda enojado. Son recomendaciones, solamente es cuestión de poner en práctica. Pero muchos me dirán, hermano, pero es difícil. Claro que es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Por eso se llama controlar nuestras emociones. Tenemos que controlarlo. Tenemos que buscar que adiestrar a ese defecto que tenemos. Claro que estamos acostumbrados a eso, pero tenemos que hacer un auto de conciencia y empezar. Yo no puedo, por ejemplo, humanamente no puedo porque me es imposible, pero pedimos el apoyo de Dios. Porque el mal nos toma prisioneros dentro de nuestro mismo cuerpo, después nos utiliza y después nos deja. Acá tenemos que denunciar, en este caso clamar ante Dios, pedirle apoyo para que ese mal no nos invada y haya esa paz, esa tranquilidad. Y nos apoya porque simplemente dice el apóstol, tenemos que invocar el nombre de Dios. Si nosotros invocamos, que si le pedimos de corazón auxilio, nos va a apoyar, así como Pedro se estaba ahogando, no había piso para el hombre, desesperado, porque si hubiera sabido nadar, pues sigue nadando. Acá no, pues ya no sabía nadar. Una cosa es pescador, con eso que sí, porque es pescador, sabe nadar. Entonces empezó a hundir. Y en ese momento, Señor, no permitas que me ahogue. Entonces le dio la mano y lo salvó. Por eso es bueno pedir el apoyo de Dios cuando ya vemos que no es imposible. Pues poco a poco va mermando, poco a poco nos vamos controlando. Y llega un momento que ¡pum! Empieza a aflorar por algo, empieza a aflorar la ira y ¡pum! Empezamos a controlar. Entonces, él lleva control de nuestras emociones porque es importante. Es importante controlar nuestras emociones. Es importante porque vamos a evitar muchos conflictos, vamos a evitar muchas peleas, muchos enfrentamientos, vamos a evitar hasta delitos, vamos a evitar también de repente hasta quitarle la vida a alguien. Entonces, evitamos esas cosas. Por eso que es importante controlar nuestras emociones. Porque si no controlamos, amigos, vamos a terminar mal como Caín. Como dice Sabiduría 10:3. Caín en su ira se apartó de la sabiduría, se apartó. Y fue a la verdadera muerte a matar a su hermano Abel. Eso está en Sabiduría 10:3. ¿No? En su ira se apartó, se cegó. La ira lo llegó a cegar tanto que imagínense, llegó hasta el extremo. Todo porque Dios no le había recibido su ofrenda. Por eso no le agradaba ni su ofrenda, ni él tampoco le agradaba, porque era una persona diferente
al otro es la parte negativa. Entonces, eso, amigos, tenemos que pensar bastante. ¿Ah? Ahora, las recomendaciones es, cuando vemos a una persona que es demasiado colérica, esto ya nos recomienda, cuando vemos a una persona que es demasiado violenta, ¿cuál sería nuestra reacción? Acá viene uno, es que tenemos que controlarnos nosotros, y cuando no lo controlamos, hasta las personas también se alejan de nosotros. Dije, no, es demasiado colérico, es una persona demasiado rápido, se sulfura. Y por último, si tiene ciudad ese viejo verde para renegar normal, se alejan, prefieren alejarse, ni siquiera acercarse. ¿Ah? Entonces, incluso la misma escritura recomienda en Eclesiástico 9, 18, 19, 20, recomienda, dice, mantente alejado del hombre que tiene poder de matar, y no sentirás miedo a la muerte. Claro que sí. Si uno se mantiene alejado del hombre que tiene poder para matar, entonces estamos lejos, no sentimos miedo a la muerte, pero si estamos cerca, sentimos miedo a la muerte. ¿Ah? Eso recomienda. Ni te acerques a él, ni te descuides también, que te puede quitar la vida. Sabes de que caminas entre trampas y andas sobre murallas. O sea, por eso vuelvo a repetir, cuando una persona lo ve demasiado que es sangre fría, violenta, solamente para amarga, ¿por qué? Mejor alejarse. Se evitamos los problemas, por eso evitamos las peleas, evitamos los conflictos, evitamos los enfrentamientos, ¿ya? Porque si no, amigos, no lo evitamos, volvemos parte del conflicto. Así que, amigos, es bueno, la recomendación es hermosa que Dios nos da a través de su libro sagrado. Ahora, también nos recomienda, si es una persona demasiado colérica, es una persona demasiado violenta, aún la Escritura te recomienda que no disputes. Si ves que demasiado está airado, contrariado por algo, no tienes por qué discutir. Tú que estás centrado, tú que estás, como dice, equilibrado, ¿por qué te vas a poner de igual a igual? Mejor escúchalo. Por eso la Escritura te recomienda, no disputes con colérico y no te alejes con él por lugares solitarios. Si sabe que es un hombre colérico, que cualquier rápido llega a detonar, cualquier palabra lo llega a detonar, explota en ese momento, porque es una persona que no sabe controlar su genio, no lo sabe controlar, esa bestia no lo sabe controlar, a esa bestia lo controla él. Entonces, ¿para qué alejarte? Porque así como Caín y Abel, ¿eh? Y lo atacó de traición. Eso dice la Escritura, de traición, eso está en los libros, está hablando pues, de los sabios, comenta cómo fue. Entonces, eso es uno que nosotros tenemos que ver, como dice la Escritura es clara, no disputes con el hombre colérico, no te alejes con él por lugares solitarios, que para él la sangre no importa nada, y en cuanto te vea indefenso, se echará sobre ti, ¿no? Así como le pasó a Abel. Lo vio indefenso, el otro se le fue encima hasta quitarle la vida. Por eso, amigos, qué interesante es cuando empezamos a controlar nuestras emociones. Controlamos nuestras emociones, evitamos peleas, evitamos conflictos, evitamos enfrentamientos, ¿no? Solamente poner en práctica, como dice Pablo, no permitas que la ira nos haga cometer errores, y que la noche no te sorprenda enojado. No des lugar al enojo y no te dejas llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Esta recomendación, queridos amigos, para buscar que ser hombres de bien, para nuestro bien. Porque si empezamos a controlar nuestras emociones, vamos a vivir en tranquilidad.
Porque si no, imagínense qué problemas, ¿ah? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Ah? Ahora, según dicen los grandes hombres, ¿cuál es el órgano que controla las emociones? Hay un órgano que controla, y ahí tenemos que centrarnos en ese órgano. Tenemos que ¿no? Eh, ver, diferenciar cuál es ese órgano que controla las emociones, y ahí debemos apuntar a ese órgano y trabajar para no caer en este problema. Por eso dice, no permitas que la ira os haga cometer errores, que no des lugar al enojo, ¿no? Es lo peor que uno puede hacer, y que la noche no te sorprenda pues enojado. Entonces, eso tenemos que hacerlo un punto muy fundamental, ir al lugar donde tenemos que controlar. Según los psicólogos, hablamos de un doctor, Manuel Velasco Suárez, habló en un auditorio, que es el que controla es el sistema límbico. Fíjese, y según dice el doctor, el sistema límbico viene a ser el sistema nervioso central, que tiene 15.000 neuronas. Entonces, eso lo dijo el doctor. Entonces, tenemos que ir ir al sistema límbico. Entonces, el sistema límbico tiene que ver, pues, a ver con la memoria. Ese es el punto, ver con la memoria, con la atención, con los instintos sexuales, con las emociones, con la personalidad y con la conducta. O sea, tiene que ver mucho el sistema nervioso, que tiene que ver mucho con la memoria. Y eso está encargado, es el cerebro, ¿no? Es el cerebro, es el que se encuentra el sistema límbico, y es el encargado de regular las emociones como el miedo, el enojo, las necesidades, como el hambre, la sed, etcétera, etcétera. Todo está en el sistema límbico, está en nuestro cerebro, el sistema nervioso. Todo. Porque si vemos de un punto de vista, supongamos que tengo una infección en el pie. Tengo una infección en el pie, ya, una infección. Tomo un antibiótico. Mire, debía ser el pie, pero solamente el pie. Tengo que tomar un antibiótico, y eso empieza, mediante la sangre, todo, a controlar esa parte de infección. Pero ¿quién es el que ordena todo? El cerebro. Todo es el cerebro. ¿Cómo vamos a verlo para comprender un poquito más del cerebro? Se cuenta una pequeña historia, que el estómago estaba vacío, y le dice al cerebro, ¿sabes una cosa? Estoy vacío y no puedo hacer llegar el alimento a cada uno de mis compañeros. Entonces el cerebro, al verse preocupado que en el estómago ya no había el combustible, no había las vitaminas que lo necesitan los demás, le dice a los ojos, mira dónde hay. Y luego los ojos le dicen, ahí en tal lugar hay. Muy bien, le dice, muy bien. Luego le dice a los pies, llévanos al lugar donde ha visto los ojos. Y se van. Una vez que llegan al lugar, le dice a la nariz, huele, ¿qué tal está? Le dice, está agradable. Muy bien. Y una vez que ya olió, luego le dice a la mano, coge ahora, coge. Ahora llévalo a la boca. Y la boca que lo conduzca al estómago que lo necesita. Entonces vemos que es una cadena, todo trabaja con el cerebro. Y si no trabaja el cerebro, tenemos problemas. O sea, allí tenemos que enfocar al cerebro, al sistema límbico. Tenemos que ahí apuntar. Todo está, como dijo Christian Barnard, el primer trasplantador de corazones. Todo está en el estado mental.
Muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Todo está en el estado mental, o sea, mucho influye el estado mental. Ahí tenemos que atacar, ahí tenemos que empezar a trabajar para no caer como este joven en la selva. Una noticia grande, era cristiano este joven y siempre mucho pensaba en la mujer, mucho pensaba en mujeres. Al ver que tanto pensaba en mujeres, tomó una decisión de cercenarse la parte genital. Pero no había entendido que todo está en el estado mental. Todo está en el sistema límbico. Todo está en el cerebro, en el sistema nervioso conectado con el cerebro. Entonces, ahí tenía que trabajar, pero no lo trabajó. Por eso, amigos, cuán importante es buscar que controlar el sistema límbico, o sea, controlar el sistema nervioso que está conectado con nuestro cerebro. Todo está en el cerebro. Así es, queridos amigos, en el cerebro se encuentra el sistema límbico, es el encargado de regular las emociones, como el miedo, el enojo, las necesidades, como el hambre, la sed, etcétera, etcétera. Todo está en el cerebro. Así que, amigos, hagamos un trabajo y lo vamos a conseguir. Allí se genera pues la motivación para realizar nuestras acciones, para aprender, para recordar. Todo se inicia en el cerebro. Ahora, ¿qué implica manejar nuestras reacciones emocionales? ¿Qué implica? Es escoger cómo y cuándo expresar las emociones que sentimos. O sea, ¿qué implica? Es escoger cómo y cuándo expresar las emociones que sentimos. Por algo decía el rey Salomón en sus Proverbios 14:29, en versión traducción lenguaje actual: el sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. O sea, si no lo controlo, no soy sabio, soy un tonto. Eso es lo que dice el rey Salomón en traducción lenguaje actual. El sabio domina su enojo. El tonto no controla su violencia. Entonces acá nos ponemos a pensar, ¿soy sabio o soy un tonto? Si soy un tonto, porque si no controlo la violencia, entonces soy un tonto. Así que, amigos, tenemos momento de controlar. Controlar. Si somos religiosos, con mayor razón, porque imagínense un religioso peleando en la calle con otros, o hablando pues lisuras, hablando palabras que no conviene, como religioso, todo porque se dejó dominar por la ira, porque se dejó dominar por eso, no supo controlar, le dio permiso para que la ira lo utilice como pañal de criatura, no lo controló. ¿Ah? Es lo peor que está haciendo. Eso dice la Escritura, como dice el salmista David. Eso es lo peor que puedes hacer, por darle cabida. Y como religioso quedas mal, bien mal quedas, mal parado, mal testimonio. Como religioso, peor. ¿Por qué? Porque ya tienes el conocimiento que debes controlarlo, pero no, pues la necedad es primero. Por eso dice acá la Escritura, bien claro está, el sabio domina su enojo, el sabio domina, lo controla su enojo, lo controla, se abstiene. Por dentro está que se pone colorado, pero prefiere morderse la lengua, lo controla, no se sale de los límites, ¿no? Pero en cambio el tonto no controla su violencia, deja nomás libre como el agua. Después tiene las consecuencias y después se lamenta. Por eso, amigos, cuán importante es
controlar, dominar, para no ser como tontos y caer y seamos conquistados por esa violencia. Por algo dice en Proverbio 16:32 en Nueva Traducción Viviente, mejor ser paciente y poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Ah? Más vale tener un control propio que conquistar una ciudad. Buscar siempre la serenidad, buscar siempre ese autocontrol. Sí lo podemos hacer. Por mucho me dice, hermano, es difícil. No, no hay nada difícil en este mundo, todo es fácil. Si no es cuestión de decisión, nada más. Decisión. Hoy voy a tomar una decisión de no hacer esto, no lo haces. Ya lo programaste en tu cerebro que no vas a actuar así, no actúas. Es igual, le pongo un ejemplo para que ustedes vean. Cuando uno, por ejemplo, va a salir a trabajar y lo programas en tu cerebro que tiene que levantar a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, así duermas una hora, tu cuerpo se despierta como un reloj. ¿Pero por qué? Porque lo has programado. Si lo programamos así, para la hora que nos vamos a trabajar, ¿y por qué no lo podemos programar para evitar, en este caso, lo que es la ira? ¿Por qué? Ahí es uno de los puntos que es cuán importante es controlar nuestra emoción. Así que, amigo, no hay nada difícil. La decisión es nuestra. Las recomendaciones son buenas. Como dijo un personaje, un buen maestro te enseña el camino al éxito. Ahora tú eres el que lo tienes que explorar, tienes que explorarlo. Ahora nos toca a nosotros. El buen maestro nos da pues las enseñanzas de acuerdo al libro sagrado. Ahora a nosotros nos toca explorarlo, experimentarlo y listo, bonito. ¿Ah? Por eso bien claro es el proverbio, el sabio domina su enojo, pero en cambio el tonto no controla su violencia. Y en Proverbio 16:32, Nueva Traducción Viviente, dice bien claro, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Qué tal recomendación? Puede conquistar una ciudad, pero lleno de ira y todo, lo mismo que nada. Pero si te controlas de ti mismo, sí. ¿Cómo no? Como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos ser una luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser? Seguiremos en tinieblas, porque somos luz, van a ver el cambio, van a ver nuestras obras, van a ver nuestras acciones, van a decir, no, mire, entonces Dios se glorifica en nosotros, pero si no, no se glorifica, al contrario, se escandaliza. Entonces es lo que tenemos que evitar nosotros de hoy en adelante, tratar de frenar, de controlar esas emociones, controlarlo. Qué importante es controlarlo para vivir en paz con uno mismo, especialmente vivir en paz. Por algo dice el Proverbio 17:27, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma, o saber controlar sus impulsos, dice en otra versión. En la versión Dios habla hoy, dice, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. En otra versión dice, es de sabios, habla poco, es un hombre sabio, ¿no? Y aquel que sabe controlar sus impulsos es un hombre inteligente. Entonces fíjese, acá tenemos que ser inteligentes, buscar un método, cómo controlar nuestros impulsos, cómo controlarlo. Eso viene ya de inteligencia. Buscar un método, así como este joven, tener pues a su esposa con su amante en la misma cama. Imagínense. Entonces, él controló. Entonces, viene a ser, controló su impulso, lo controló. Y fue un hombre inteligente.
Por eso, amigos, cuán importante es tratar de controlar para no agravar las cosas, pensar inmediatamente, pero ¿qué cosa gano tanto amargándome la vida? ¿Pero qué cosa gano? Nada. Al contrario, empiezo a tener problemas con el hígado, problemas con gastritis y tantas enfermedades más que se empiezan. Entonces, empezamos a controlar para no también acelerar a la vejez. Todo, amigos, es importante de nosotros que estamos hoy día tratar de poner en práctica, nosotros, no todos, no acá ni uno ni dos, todos. ¿Ah? Entonces, a todo esto, como dice, se llama pues control de nuestras emociones, saber reaccionar ante la presión, ante los momentos negativos, saber reaccionar, porque si bien en ese momento la ira me llega a cegar, entonces tratar de evitar que no me llegue a cegar, por lo menos siquiera con un ojo tuerto puedo ver. Entonces, eso tenemos que tener. ¿Y cómo se consigue? La calma, buscando que conseguir la calma, tratar de pensar con bastante claridad, ¿no? Así como estamos hablando de este varón que dijo bien claro, ¿qué hago yo matándolo estos dos? ¿Qué hago yo matándolo? Se puso a pensar, ¿ah? ¿Qué hago? Ellos se van, pues descansan en paz. Mis hijos, ¿con quiénes se quedan? Yo me voy a la cárcel. Mire, pensó fríamente pensó, aplicó la claridad, mantuvo la calma. ¿Ah? Y eso, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Ah? Porque no se ve, como le vuelvo a repetir, más si somos practicantes de la doctrina de Dios, no se ve bonito, se ve horrible. Ver pues a hermanos en la fe peleando, discutiéndose y aplicando palabras de doble calibre. No, pues amigo, ya no está bien. Poco a poco Dios quiere que empecemos a controlar esa parte. Tenemos que controlar, empezar a escuchar y luego, si sabemos escuchar, vamos a encontrar algo interesante. ¿Ve? A veces uno se siente mal porque hablan mal de ti, empezaron a hablar cosas, dice, pero yo no tengo la culpa, ¿por qué tiene que hablar mal de mí? Empieza a renegar, no es posible. Y cuando tú hablas mal de otros, ¿por qué no te pones rabioso también? Entonces, es de buscar siempre el equilibrio, buscar siempre mantenernos buscando la estabilidad. Eso tenemos que hacer para vivir en paz con nosotros mismos. ¿Ah? Saber reaccionar ante la presión, saber reaccionar ante ese momento negativo, tratar de mantener esa calma y tratar de pensar con claridad para no llegar a cosas más extremadas. ¿Ah? Para no ser como ejemplo, como estamos viendo sobre Caín. ¿Ah? Imagínense. Entonces pensemos con bastante frialdad, pensemos en las cosas extremadas que nos puede pasar por simplemente alocarnos, tratar de darle cabida a la ira y terminamos mal. Así que amigos, como dice el apóstol Santiago, Nueva Traducción Viviente, mis queridos hermanos, pongan mucha atención a esto que les voy a decir, dice el apóstol Pablo en Nueva Traducción Viviente. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás. ¿Ah? Si viene con ira, nos ataca pues con ira, que tú eres así, que tú eres asá, y yo no tengo culpa, yo le escucho. Es como alguien que viene con un regalo y dice, este es para usted, y uno no lo recibe. ¿Con quién se queda ese regalo? ¿Ah? ¿Con quién se queda ese regalo? Con aquel que lo trajo.
Algo así. Viene con sus palabras de doble calibre, con tantas palabras viene, nos ataca. Entonces, yo no voy a reaccionar. No, tranquilo, deja. A esto se llama, pues, según los grandes hombres han encontrado que esto se llama ser una persona humilde. Porque humilde no es aquel que anda mal vestido, con la cabeza agachada. No, ese no es humilde, ese es, él viene a ser desordenado en su vestir, es un descuidado, ¿no? Entonces es un ocioso. Eso no significa pues, que sea humilde. Humilde es aquel que sabe controlar tus emociones. Ese ser, estamos hablando, ser un hombre humilde, que sabe controlar sus emociones. ¿Ah? Como dijo Epicteto, el hombre sabio, fíjese, es aquel que sabe controlar sus emociones. Si acá, amigos, no controlamos nuestras emociones, estamos mal, amigos. Estamos mal. Acá tenemos que aprender, sí o sí, a controlar nuestras emociones, vivir en paz con nosotros mismos. Por eso te vuelvo a repetir, el humilde no es aquel que anda mal vestido, no es aquel que anda con la cabeza agachado, no. Es un desordenado. Humilde es aquel que sabe controlar sus emociones. Así como dijo Epicteto, el hombre sabio es aquel que sabe controlar sus emociones. ¿Ah? Es el hombre sabio. Y el humilde, aquel que sabe controlar sus emociones. Así, queridos amigos, llegó el momento de hacer controlar nuestras emociones. Y si no puedo, pido ayuda para que Dios me ayude a controlar eso. Y viva en paz conmigo mismo para no estar, por mis reacciones negativas, termine enfermo. Después le eche la culpa a uno, le eche la culpa a otro. Por eso, amigo, cuán importante, por eso dice el apóstol Santiago, mis queridos hermanos, pongan atención a esto lo que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos primero a escuchar a los demás. Escúchale, dice de todo, escúchale primero. Pero no dispuestos a enojarse. No dispuestos a enojarse. Como dice a veces alguno, vienen unas frases, sin picarse. Sin picarse. Te dice de todo, pero no te piques. Si te has picado, perdiste. Entonces acá es eso. No picarte. Así es, amigo. Porque dice acá, vuelvo a repetir la expresión del apóstol Santiago, mis queridos hermanos, pongan atención a eso que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse, no dispuestos a hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por supuesto, nos llega a cegar, nos bloquea la mente y cometemos un montón de cosas. Después estamos arrepentidos. Como decía el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 4:31-32, traducción lenguaje actual, dejen de estar tristes y dejen de estar enojados. No griten ni se insulten o insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Fíjense, tantas recomendaciones, acá nos quedan buscar que practicar. El conocimiento está dado, solamente nos falta es practicar para vivir en paz con nosotros mismos. Si controlamos nuestras emociones, somos sabios. Si controlamos nuestras emociones, somos humildes. Así empezamos a entender las cosas. De lo contrario, queridos amigos, sean buenos y ser buenos y compasivos los unos con los otros. Eso recomienda la Escritura. Nosotros ser buenos, compasivos unos con otros, perdonándose, así como Dios los perdonó a ustedes
por medio de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces acá, si me llegó a ofender, me llegó a humillar, entonces tengo que entender que no es mi hermano. Él no, sino que el espíritu malo lo tomó a él, lo tomó prisionero, lo utilizó para ofenderme a mí. Y como yo me convertí en un hombre templado, entonces lo escucho, simplemente lo escucho. Lo escucho nada más, como dijo el apóstol Pablo, escucha. ¿Para qué vas a discutir, vas a disputar o vas a discutir? ¿Para qué? Escúchalo. Y después que pasa su veneno, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué fue tu reacción así? Entonces, eso, amigos, tenemos que llegar a ese punto de controlar nuestras emociones. Es importante. ¿Ah? Por eso decía el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo 2, 23 y 24, nueva versión internacional. Le repito, dice el apóstol Pablo, no tengan nada que ver con las discusiones necias. No tengan que ver nada con las discusiones necias. Si hay una discusión de dos personas, no te metas, pues. Ese es otro punto también. Pero con un necio, mejor escúchalo. A palabras necias y sin sentido, mejor escúchalo. No te metas en los tipos de problemas, escúchalo. Porque dice, y luego dice, pues ya sabes que terminas en pleitos. Te metes sin saber, sin querer saber, como dice un dicho, sin saber leer y escribir, te has metido también ahí en el problema. Por eso mejor, amigos, no tengas que ver nada con las discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminas en pleitos, también en problemas ahí. Porque un siervo del Señor, dice, no puede andar pleiteando. ¿Ah? Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así que, amigos, procuremos siempre mantener la calma, no busquemos culpables, pensemos claramente para no llegar a situaciones extremadas, y por este motivo si no podemos controlarlo, pidamos ayuda, pidamos el apoyo de Dios, porque ahí tenemos que llegar, como dice la Escritura, si controlamos nuestras emociones, nos convertimos en hombres sabios. Si controlamos nuestras emociones, nos convertimos en personas humildes. Porque la persona humilde consiste en esto. Por más que le digas, él te escucha con mucha tranquilidad, no se llega a esperar, no se da angustia, no se incomoda. Bueno, gracias. Así tenemos que llegar. Bien, queridos amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.